Bienvenidos al podcast Paul McCartney Soul the Best. Así es, bienvenidos al podcast de Paul McCartney Soul the Best. El día de hoy te voy a hablar ni más ni menos que de la época en que comienza lo que conocemos el día de hoy como Abbey Road. Y bueno, como toda historia, esto comienza con un sencillo, una canción que quizá conozcas muy bien, llamada La Balada de John y Yoko, donde fue grabada el 14 de abril y su mezcla ese mismo día en estéreo fue el día 14. La voz principal llevada por John Lennon, tocando la acústica y la guitarra eléctrica, así como las percusiones. Paul McCartney hacía las vocales, armonías vocales, el bajo, la batería, el piano y las maracas. Ya pasó la época turbulenta de el Let It Be, que si te acuerdas tenía varios títulos o mucha indecisión en llevarse a cabo. Ya que pasan esas grabaciones en enero, todo un mes intenso, el año de 1969 ya es también una parte muy importante en cuanto a la vida de John Lennon y Yoko Ono. Y en esta grabación, simple y sencillamente, podemos ver, por ejemplo, en Let It Be, como para ya el 2 de febrero a Yoko Ono se le garantizó, ya se le otorgó el divorcio de su segundo esposo, el músico Anthony Cox. Ya tenía dos esposos esta señora, y muy viva se fue con él John Lennon, y ya lo quería hacer después el tercero, pero bueno. Un mes después, ella fue invitada a aparecer en un programa de música vanguardista con Lady en el Hall de Lady Mitchell en la Universidad de Cambridge, a la cual John Lennon, le puso a la banda como la banda, y estaba junto con Yoko realizando gritos, risas y todo ese tipo de sonidos que le gustaban mucho a Yoko Ono hacer, mientras John Lennon estaba en su guitarra eléctrica en la oscuridad detrás de ella. Fue todo un tipo de iniciación para John Lennon en cuanto a la música vanguardista. Y bueno, este tipo de eventos ya los había visto anteriormente Paul McCartney, pero pues John Lennon y Yoko Ono se les dio como que más el digámoslo así, el derecho de decir que ellos eran los vanguardistas, ¿eh? Algo que ya como Paul McCartney en el libro de hace muchos años, él menciona que él desde mucho antes, como él era el soltero todavía en ese tiempo, en la época de todo el rollo vanguardista y todo, entonces Paul McCartney ya tenía más conocimiento de esta moda o esta situación que estaba creciendo, mientras que John un poquito atrasado, y ya gracias ahora a que estaba con Yoko empezó a hacer ese tipo de shows o espectáculos vanguardistas. Y posiblemente la inspiración de la balada de John y Yoko tienen también un poquito en su historia el hecho de que se inspiraron en la boda de Paul y Linda McCartney el 12 de marzo. Entonces ellos después se casan también y se van a París a a la luna de miel, ¿no? Todo ese tipo. Y la razón era que Yoko no tenía visa, pero bueno, pues podían pasar ahí con sus pasaportes unos cuantos días a mediados de marzo, y pues fueron a París a pasar su luna de miel, comiendo y comprando, donde se pudiera, ¿no? En el París romántico que siempre se nos ha vendido esa imagen.
Ellos después se fueron a Gibraltar, entre 1 hora y 10 minutos, en los cuales ahí, en ese Gibraltar, en ese estrecho consulado británico, se casaron. 5 días después de la boda, se fueron a una suite presidencial en el cuarto 902 del Hotel Hilton en Ámsterdam. Y esa fue la semana que pasaron en cama, con pijamas blancas, entreteniendo a la prensa del mundo, quien estaba interesado en preguntarle por qué hacían ese tipo de cosas, ¿no? Ellos, bueno, ya sabían que posiblemente John Lennon había estado ya siendo corruptido o corrupto por la fama quizá, o pues más cercano ahí era por Yoko, ¿no? Y que ellos no estaban nada receptivos a los mensajes que ellos dieran a través de todo lo que contradecía a sus prejuicios. Entonces, John Lennon describió esta experiencia como un dulce levantón, ¿no? Como algo que estaba muy bien, algo de los grandes episodios que, bueno, estaban completamente una semana defendiendo su posición acerca de la gente a la que les importaba. Y realmente algo que estaba muy loco para ellos, el estar todo el tiempo ahí, pues haciendo prensa para la paz. Y después de eso, siempre se encontraban a John Lennon, por ejemplo, en el hotel, y él decía, paz, hermano, y todo eso, ¿no? Era todo acerca de la paz. También ahí le pusieron algo a la campaña de la cama del cabello, o el cabello, el hairpiece, o el cabello de la paz, y la cama de la paz, que era algo realmente que llamaba la atención. Inmediatamente después de este famoso bed-in, John y Yoko volaron a Viena para la premiere del film número 6, que se llama Violación, el cual había sido grabado en diciembre del 68. Dieron una conferencia de prensa, en el Hotel Sacher, casa de los famosos Sacherton Chocolate Cake, que era un pastel de chocolate, dentro de la cual, bueno, pues estaban de una bolsa de algodón. En la película, como el evento en Ámsterdam no tiene nada que ver con la situación física, y estaba más preocupado por la forma en que los medios de comunicación se inmiscuían en la vida, ¿no?, de los artistas. Era más que nada eso, una intromisión a la vida de las personas. Y aquí, bueno, era una mujer atractiva que iba por las cámaras de Londres y seguido por toda la cámara a través de Londres, y que al principio le parece algo divertido y al final se entra en pánico esta mujer y se encuentra después ya en un cuarto encerrada. Era esto lo que realmente querían decir ellos, ¿no? Que creo que es lo que le pasa o pasó después con los famosos llamados paparazzi, que se inmiscuyen en la vida de los artistas o de los creadores y quieren sacar una foto de cualquier cosa que al principio puede ser divertido, como se narra en esta película al inicio, y luego puede ser ya algo más, hasta cierta forma, extenuante, estresante y realmente no grato. Creo que Lennon lo decía también de su punto de vista, todo lo que vivió con la Beatlemanía. A su llegada a Londres, a ellos les dieron una muy buena bienvenida por parte de la prensa, y las hostilidades que estaban contra ellos, bueno, de pronto se habían desvanecido. Así que de regreso a Londres, John y Yoko tuvieron la idea de ir a una catedral y plantar árboles que estuvieran hacia al este uno y otro hacia el oeste, que representaban a Yoko y a John respectivamente. Y bueno, ya estaban promoviendo también la paz, así que enviaron también esas semillas a varios números, a varios líderes, mundiales, y les preguntaron que si pudieran o si podrían plantar un árbol para la paz.
Sin embargo, acuérdense que Ringo estaba filmando El Cristiano Mágico y George se había ido de vacaciones a Grecia. John y Yoko fueron a la casa de Paul en Cavendish Avenue a finalizar la estructura de lo que John había escrito en ese año de eventos. Y los tres hicieron un viaje al estudio 3 de Abbey Road y John y Paul grabaron y mezclaron la balada de John y Yoko en aproximadamente 8 horas. A pesar de que se realizó esta grabación sin, literalmente Ringo y George, John ya estaba que quería hacer la canción y quería sacarla inmediatamente. Paul tuvo también problemas similares cuando le preguntó a Mike Lender a hacer la partitura de She's Living Home e hizo a un lado a George Martin. Pero bueno, no había nada que pudieran hacer, el momento era correcto y tenían que grabarlo. De cualquier forma, George Harrison fue muy pragmático. Él dijo que no le importaba no estar en la grabación, porque pues no era algo, perdón, ya se fue, porque no era algo que fuera de su incumbencia. La balada de John y Yoko realmente era no es como que hubiera sido la balada de John, George y Yoko. Y qué bueno que, que él no estuvo ahí. Era en la primera parte en la que John y Paul tocan como dúo desde los 60. Desde el año 1960, y solamente era la segunda vez después de She's Living Home, en donde solamente ellos dos grabaron sin George y Ringo. Los documentos del estudio muestran que ellos estuvieron ahí grabando y utilizaron una guitarra acústica y baterías junto con las vocales en el track 2, 3 y 4 de la grabadora de 8 tracks. Entonces 10 tomas fueron grabadas, con la mitad de ellas rompiéndose ¿cómo se dice? No completándolas, sino cortándolas más bien, porque en algún momento Paul pues cometía errores en la batería, por ejemplo en la parte de donde dice May the Lightning Dear to Vienna. En la defensa de Paul, pues él dice que los tiempos de John siempre han sido algo difíciles porque cambia de medidas, ¿no? O sea, se hace una canción a un ritmo de 2/4, de pronto la cambia a 4/4 y todo ese tipo de cosas que pues siempre se había quejado o siempre había sido alguna característica de John Lennon. Los conteos que él hacía no eran nada convencionales. Entonces, después se hizo una toma más con un poquito más de ¿cómo te voy a decir? Aquí suben el tono en su voz, le cambian un poquito el bajo eléctrico y meten ya después la guitarra en el track 1 y 5, después una guitarra eléctrica, un piano en el track 6 y finalmente los coros que hace Paul McCartney y las maracas. Todo esto, mientras John hacía el ritmo con su guitarra. Y en el 7 y 8, respectivamente, pues ahí hay algunas discusiones entre John y Paul que vuelven a hacer música y se cambia todo eso, ¿no? Y de las discusiones pasan a la magia de la creación. Y a pesar de que la atmósfera del estudio no fue realmente relajada, se demuestra que el antiguo humor que ellos siempre habían manejado pues estaba intacto. Así que si tú escuchas en esta nueva versión que salió en Abbey Road, ahí viene la balada de John y Yoko en forma de demo, puedes escuchar que le dice John a Paul: más rápido, Ringo, y lo que Paul le contesta: muy bien, George. Y esos años de amistad aún tenían algo, pero obviamente acuérdense que ya Get Back mostró que tenían
una relación ya muy tensa. Ya tenían cada quien estados mentales distintos. Ya tienen un periodo de demasiado encierro entre ellos. Ya después de que dejaron de hacer conciertos, literalmente estaban y vivían encerrados entre ellos. Y eso, a la larga, bueno, les costó el estar ya con todos contra todos en cierta forma. No sé si me explico. Es decir, eran amigos y lo menciona Alice Cooper en una de sus entrevistas, que cuando John Lennon tuvo su Lost Weekend y también compartió tiempo con Paul McCartney en cierto momento, dice que ellos podían muy bien entre ellos como familia, es decir, Paul, John, George o Ringo, cualquiera de los cuatro, podían hablar cosas entre ellos y echarse entre ellos, pero no permitían que alguien más hablara mal acerca de sus hermanos, es decir, de Paul, George o Ringo. En cierta forma dicen que si, Alice Cooper dice que si alguien hablaba mal de Paul McCartney enfrente de John Lennon era capaz de irse a los golpes contra esa persona, y que Paul McCartney, que también estuvo por esos años ahí en el llamado Club de los Vampiros, que así tiene otro nombre, pero tiene que ver con vampiros, de Los Ángeles, y Paul McCartney no era tan agresivo, pero simplemente se paraba y se iba, no le interesaba entrar en controversias hablando mal de John, y obviamente John que escuchara hablando así de Paul. Todo esto era algo que ellos mantuvieron a pesar de las distancias. Y la balada de John y Yoko estuvo escrita por John Lennon y se planeó para poner el título como Un día en sus vidas, que era más algo así como pop. Pero bueno, realmente pues, se cambió el título a la balada de John y Yoko. Es una canción que está principalmente en mi mayor y la. Y el único acorde que se usa después es un si séptimo al final de los coros. Es algo así como que esta canción de John termina contando sextos, es decir, como es coincidente con el corte que hacen al final casi. Es como una canción de los Beatles para lo que es la luna de miel, la canción de luna de miel, que ellos tocaron en los 60 y que fue incluido en la de BBC. Y pues sí, es un poquito como una broma que John Lennon quiso hacer aquí. La grabación tiene una mezcla muy relajada. El bajo suena bien, mientras que John le pone mucha fuerza a la guitarra e interfiere un poquito con la línea del bajo. Y bueno, Paul McCartney hace muy buena la batería, las armonías también se escuchan muy padres. Y a pesar de que estaban en diferentes cuartos, ¿no?, para grabarlas, es como una armonía tipo If I Fell, que ellos, donde empiezan a decir the newspaper said she's gone to his head, they look just like two girls in drag. Es algo parecido también a P.S. I Love You. Esas armonías que hacían de una forma convencional y que eran muy de Johnny y de Paul, se vuelve a dar aquí en la balada de John y Yoko. Y bueno, George Martin dice que él disfrutó trabajar con John y Yoko en la balada de John y Yoko, y que eran solamente ellos dos con Paul. Cuando lo piensas así, bueno, es una forma divertida de que ellos estaban empezando su propio sello y querían hacer su propia grabación. Era algo así como no realmente un track de los Beatles, pero aún así era una canción de los Beatles, y que tenía ese tipo de final amplio donde ellos estaban preocupados de cómo pudieran mentalmente ya estar dejando el grupo de cualquier forma. Y esta canción de la balada de John y Yoko precisamente es posiblemente ya la muestra de que su mentalidad ya no estaba en los Beatles. Ya lo que querían era hacer música sin importar quién estuviera y quién no. Obviamente hubo algunas
inadecuaciones técnicas o quizá por ellas la canción suena muy pop, algo así como un rock and roll tipo tirándole al blues. Y bueno, también vuelve la particularidad que causó controversia cuando Lennon menciona la palabra Cristo. Bueno, pues obviamente por esa palabra fue prohibida, particularmente en el sur de Estados Unidos. Y en Nueva Zelanda lo que hicieron es que le agregaron un sonido de batería, de tarola sobre esta palabra Christ. Entonces, y bueno, aparte quedó la frase van a crucificarme, que era quizá también otro título de esta canción. Entonces, acuérdate que aquí, bueno, ya era el primero intento era Un día en sus vidas y luego el otro era Ellos van a crucificarme. Pero John Lennon después admitió que la referencia a Peter Brown en decirle, hey, pues vengan, ese tipo de historia interna es que ahí él es por la situación de la crucifixión. Ellos aman hacer esto acerca de la crucifixión de Lennon, ¿no? Del por qué decía ese tipo de frases. Y eran todo, hay que acordarnos que los Beatles eran ante todo bromistas. Entonces por eso muchas bromas están en sus canciones, muchos, ¿cómo te puedo decir? Muchos mensajes con este tipo de bromas internas. Muchas personas lo tomaban literal. Y lo que para ellos era una broma, definitivamente para el mundo a veces era hasta ofensivo. Así, bueno, esto fue lanzado ya como parte de Apple. Y a pesar de que la inmediatez de la grabación y la mezcla se hizo en un día, se determinó que, bueno, se retrasaría su lanzamiento, esperando que también los sencillos de Lennon, este sencillo de los Beatles más bien, bueno, precisamente de Lennon con los Beatles, no quitara o no le ganara ventas a lo que habían realizado como Get Back, pero aún así, este sencillo de Get Back, que tenía su lugar número 1, bueno, pues tendría aún su semana más en la cima, y tenía tiempo limitado en los Estados Unidos, que no contribuiría relativamente a empobrecer nada de lo que las listas de popularidad tendrían aquí que quitarle a Get Back. Y por contraste, John Lennon entonces después grabaría en enero 27 del 70 Instant Karma, y esa, bueno, sí se iría directamente a las ventas en el Reino Unido solamente 10 días después. Ya para terminar, para concluir aquí, te digo que la balada de John y Yoko no suena como una grabación de los Beatles completamente, pero está pues dentro del catálogo de los Beatles, con algunos puntos de vista más bien que era la Plastic Ono Band y los Beatles, y que fue escrita 6 meses antes. Entonces quizá esto es lo que John quiere dejar en claro, que bueno, pues sí, era un sencillo de los Beatles, tan solo como eso, y la especulación que estaban teniendo ya la prensa acerca de que ya no eran los Beatles, quedaba muerto. O sea, ya John Lennon solamente había tenido los Beatles, y eran los Beatles los que sacaban esto, a pesar de que solamente fue la contribución de Paul McCartney como músico y con su presencia ahí en las voces. Esa canción llegó al número 1 como parte del catálogo de los Beatles, y marcaba aquí ya, ahora sí, el principio del fin de los Beatles en cuanto al punto de vista de John Lennon. Era el principio del fin en cuanto a lo que él veía ya. Y a pesar de que hizo contribuciones
más o menos importantes en los álbums, ya como lados A. All You Need Is Love fue uno de ellos. 2 días después de este sencillo, él se fue con Yoko Ono a otro hotel y grabaron Give Peace a Chance. Y así es. Ya si te das cuenta, tardé un poco en hacer este episodio. Ya, bueno, pues espero que lo compartas, que le des like si te gusta, porque sí se me está dificultando un poquito el grabarlos, pero es para mí darme una señal de que si te está gustando o no te está gustando este tipo de información acerca de Paul McCartney. Ya empieza a separarse el grupo de los Beatles en esta época de Abbey Road. Ya con este capítulo de la balada de John y Yoko, como te lo estoy comentando hace unos instantes, empieza el principio del fin de la historia de los Beatles. Aquí Paul McCartney hace presencia como parte de los Beatles, pero realmente, como la prensa en aquel tiempo pudo haberlo comentado, era más bien una canción de la Plastic Ono Band con los Beatles. Aunque está... bueno, ¿eso por qué? Porque pues precisamente están 2 integrantes de la Plastic Ono Band, que es John y Yoko, y solamente un Beatle 100%, que es Paul McCartney. John Lennon también es un Beatle, sería un empate 2-2, pero pues ya como Beatles en sí, estaba solamente Paul McCartney interesado en hacer música para los Beatles. John Lennon lo pudo haber grabado con quien fuera, pero como tenía su mano ahí todavía la figura de los Beatles, bueno, pues lo hizo con quien estaba ahí casi siempre al pie del cañón, que es Paul McCartney, y por eso es esto en cuanto al podcast de Paul McCartney Sold the Best. Va a cambiar un poquito la dinámica de este podcast. Ya la historia de los Beatles va terminando y se va a empezar a hacer un poquito más acerca de Paul McCartney ya, pero todavía no. Esto va a pasar cuando el Abbey Road y el contenido de Abbey Road llegue a su fin. Es cuando seguiremos con solamente Paul McCartney, con otro tipo de informaciones. Y bueno, yo sé que ahorita está muy, muy de moda el concierto que va a realizar en la Ciudad de México. El 19 de noviembre, si mal no recuerdo. Yo soy malo para las fechas, pero sé que va a estar Paul McCartney en México y que los boletos se han vendido muy, muy rápidamente. Qué bueno, si lograste conseguir boletos, es una buena experiencia ver a Paul McCartney. Yo ya lo vi en el 2009 y la verdad es uno de los mejores conciertos a los que he asistido. Desafortunadamente, bueno, a veces no todos consiguen el boleto para entrar a este tipo de eventos, y esto, bueno, se debe también a que hay mucha gente que compra boletos de más. A veces es bueno porque pues tienes ahí pues a tu familia, ¿no? A quien llevar, a invitar, así. Y otras veces, bueno, pues también lo aprovechan para venderlos más caros del costo. Y pues bueno, todo sea por estar en este evento, y ahí pues es parte de esta vida, ¿no? De la avaricia humana, que también critican de eso a Paul, que dicen que cobra muy caro. Y en realidad creo que él pone un costo. Si me preguntan, por ejemplo, a mí, como que antes tocaba en una banda y que me decían ¿cuánto cobra? Bueno, yo cobro tanto. Ya si el dueño del bar o del lugar cobra más por la presentación, o aumenta el costo de las cosas por la presentación de la banda y todo, bueno, eso ya no depende de la banda en sí. La banda, con que sea pagada en lo que ella pide, solicita, es lo importante. Ya los organizadores se encargan de poner los precios. Entonces, bueno, pues si vas a tener la oportunidad de estar ahí, espero que sea algo inolvidable, posiblemente de los últimos conciertos que Paul McCartney ya dé. No sabemos, pero si es así, pues formar parte de eso será histórico. Entonces, nos vemos aquí en este podcast. Ya no creo que salga tan seguido como antes, pero al menos una vez a la semana estate sintonizado. Escúchame por Spreaker, en la página que está, que pongo el enlace siempre. Y bueno, si te gusta, dale like, compártelo, y nos vemos en la siguiente emisión con
el capítulo de Old Run 2, el siguiente sencillo que sacarían los Beatles. Hasta luego.